Estos hechos están contenidos en el auto de apertura que proviene del Juzgado de Garantía San Pedro de la Paz de junio del presente año 2025. El señor Santander, yo voy a dar lectura a los hechos sobre los cuales va a versar este juicio. Le voy a pedir que ponga atención, por favor. En la comuna de San Pedro de la Paz, el día 1 de septiembre del año 2023, disculpen, no lo dije, voy a dar lectura a la acusación fiscal por ahora. Siendo aproximadamente entre las 7:50 y las 8 horas, ya con luz diurna a esa fecha y hora, el acusado, Alejo Fermín Santander Faúndez, conducía por la ruta 160 de dicha comuna y, dirigiéndose hacia el sector de Boca Sur en un vehículo taxibús de locomoción colectiva urbana de la línea o recorrido San Pedro del Mar, placa patente única RWJG8, bus marca Agrele, modelo MA9, color azul gris, transportando en el interior del bus a más de 19 pasajeros, respecto de quienes el acusado mantenía una posición de garante de sus vidas e integridad física. El acusado, al conducir dicho taxibús, llegó hasta el cruce ferroviario del tipo regulado, ubicado en la esquina de la ruta 160 con la avenida Daniel Belmar, el cual es un cruce vastamente conocido por el acusado por ser un punto relevante de su ruta habitual de recorrido. Y en dicho cruce se encontró con el cruce claramente cerrado, con las barreras ya bajadas, con el semáforo ferroviario vehicular especial ya activado, sin flecha verde para virar, es decir, con la señalética de seguridad que le estaba indicando claramente que no contaba con la autorización para virar y menos para cruzar la línea férrea ubicada en dicha intersección. Al mismo tiempo, se aproximó a dicho cruce el tren de pasajeros, carro número SFE 101 de la empresa F, cuyo conductor, don Nelson Ignacio González Contreras, adicionalmente procedió, mientras se acercaba el cruce, a activar la bocina de alto volumen que mantiene el tren, advirtiendo a todos los vehículos y peatones que el tren se acercaba al cruce. No obstante, todo este conjunto de advertencias activadas por el sistema de seguridad del cruce y la advertencia del propio maquinista del tren, el acusado y conductor del bus, Alejo Fermín Santander Faúndez, a sabiendas que venía el tren e incluso en un momento dado observando que éste se acercaba y habiéndose perfectamente representado la posibilidad o consecuencia cierta e inminente de una colisión, muerte y o lesiones de todos o parte de los pasajeros a su cargo, más los daños materiales, conscientemente asumió y aceptó dicho riesgo y decidió insistir, cruzar y seguir su marcha, llegando incluso a derribar intencionalmente con la estructura del bus la propia barrera del cruce ferroviario que estaba bajada precisamente para impedirle el paso. Dicho conjunto de acciones y omisiones dolosas y homicidas del conductor acusado llevaron a que en medio del cruce el taxibús que conducía fuese estrellado, colisionado e impactado violentamente por el mencionado tren en movimiento. Como consecuencia de ello, resultó destruido totalmente el taxibús y resultaron fallecidas 7 personas. Marcela Viviana Díaz Lagos, por politraumatismo muscular esquelético y visceral. Roberto Alfonso Nostroce Quiñones, traumatismo abdominal. Bárbara Camila Bustamante Ravetz, por politraumatismo esquelético visceral. Claudia Ángela Llévenes, por politraumatismo. Esteban Andrés Briceño, con traumatismo encefalocraniano complicado. Soledad del Carmen Río Seco Marín, por politraumatismo, y Elizabeth Sotorellana, por traumatismo encefalocraniano. Además, resultaron con lesiones de carácter clínico grave los siguientes 9 pasajeros. Franco Antonio Zavala Hernández, lesiones graves por politraumatismo y fractura de cúbito proximal. Michael Stuben de la Jara Cabezas, con lesiones de carácter grave, fractura molar y facial. Kimberly Josette Escobar Gacitúa, lesiones graves, fractura frontoparietal y fractura femoral derecha. Martina Isidora González Llévenes, lesiones graves con fractura de fémur. Israel Alejandro Marvalo Yalve, con un traumatismo encefalocraniano grave. Marcelo Alexis Seguiel Aguilera, fractura maxilofacial de carácter grave. Ignacio Nicolás Fierro López, fractura de fémur de carácter grave. Marcelo Alexander Silva Cid, un traumatismo encefalocraniano y múltiples fracturas de carácter clínico grave. Marcos Rodrigo Robles Rifo, con un traumatismo encefalocraniano con exposición de masa encefálica de carácter grave. Las lesiones de todas las víctimas antes señaladas significaron para todas ellas, a lo menos, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días o mucho más. A su vez, resultó una persona con lesiones clínicamente menos graves, John Aiker Josué Medina Oyalve, con diversos traumatismos, y resultaron 2 personas con lesiones clínicamente leves, Juan Carlos Hidalgo Casanova, con dolor lumbar, y Yaret Fidel Antonio Loyola Bobadilla, quien resultó policontuso.
Finalmente, la acción del conductor acusado también ocasionó asimismo daños en 4 postes ferroviarios, diversas líneas eléctricas y otros elementos y equipamiento del ferrocarril, como también daños en el pantógrafo del coche, en el acople, en el anticlimber de la cabina y en diversas otras partes y piezas del tren. Daños evaluados preliminarmente por la empresa de ferrocarriles en un monto no inferior a los 40 millones de pesos. A juicio del Ministerio Público, la calificación jurídica de los hechos ha quedado en lectura son los siguientes. En primer lugar, 7 delitos de homicidio simple, contemplados en el artículo 391, número 2 del Código Penal, consumados. 9 delitos de lesiones simplemente graves, del artículo 397, número 2 del Código Penal, también consumados. 3 delitos de lesiones menos graves, del artículo 399 del Código Penal, consumados. Y un delito de daños, del artículo 485, número 6 del Código Penal, consumado, atribuyéndole al señor Santander participación en calidad de autor ejecutor de acuerdo a los artículos 14 y 15, número 1. El Ministerio Público, en razón de lo anterior, solicita las siguientes penas, en conformidad a los artículos, reconociendo la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6, y los artículos 74 y 75, la pena de, primero, 20 años de presidio mayor en su grado máximo, accesorias legales, incorporación del condenado al registro de la huella genética por el autor como autor de los 7 delitos consumados de homicidio simple, 3 años de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y costa como autor de los 9 delitos de lesiones simplemente graves, y 541 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias legales y costas como autor de 3 delitos de lesiones menos graves, y la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y costas por el delito consumado de daños calificados. A esta acusación fiscal se adhirió la acusadora particular, como acusadoras particulares, las abogadas querellantes Ana Franco Moraga y Evangelina Peña Salazar, quienes refieren los hechos en términos similares, haciendo precisión en cuanto a sus representados y idéntica calificación jurídica solo por 2 delitos de homicidio simple, por los cuales solicitan la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. También se adhirió a a la acusación fiscal el acusador particular don Ricardo Andrés Durán Mocosén, quien también se suma a los hechos referidos en la acusación fiscal, solo por los mismos delitos, participación y pena requerida por el persecutor fiscal, con la precisión, como ya se indicó al inicio de esta audiencia, de las personas a quienes representa. También se dio a la acusación fiscal la parte querellante delegación presidencial del Biobío en los mismos términos que el persecutor, pero la pena solicita la aplicación del artículo 351 y por lo tanto una pena única de presidio perpetuo simple, con las demás accesorias. Como acusador particular también se dio a la acusación fiscal el abogado querellante Javier Inostroza Castillo en los mismos términos de la acusación fiscal, tipos penales, participación, modificatorias y pena requerida. Por su parte, también está como acusador particular adherido a la acusación fiscal el abogado querellante Rodolfo Olmán Lara, representado en esta audiencia por don Ricardo Muñoz Collipán, en representación de la empresa Ferrocarriles del Estado, y su adhesión dice relación únicamente con el delito de daños, por lo que pide una pena de 541 días de presidio menor o su grado medio. Se adhirió también a la acusación fiscal abogado querellante Rafael Poblete Saavedra, los mismos términos fácticos, por la víctima, perdón, del delito de homicidio, doña Elizabeth Soto Orellana, respecto de quien solicita las mismas penas indicadas en la acusación fiscal. Se adhirieron también el abogado querellante Andrés Franchi y el abogado querellante César Irribarra Bravo. Bien, esos son los antecedentes de la causa. Señor Santander, usted como acusado en este juicio tiene derecho a permanecer en esta sala de audiencia, a ver y oír todo lo que va a suceder durante el juicio. Tiene derecho también a comunicarse durante todo el juicio libremente con su abogada defensora. ¿Ya? Debe hacerlo, eso sí, si hay alguien, por ejemplo, que está declarando, debe hacerlo de manera silenciosa y discreta para no interrumpir el desarrollo de la audiencia. Para el caso que usted prestare declaración, si es que fuera del caso, en ese momento no se puede comunicar con su defensor. Además, tiene derecho a guardar silencio. Ese es el derecho que la ley le da. Sin embargo, ese derecho usted lo puede renunciar y prestar declaración. Eso lo vamos a ver en un momento más adelante. Pero por ahora lo que me interesa que tenga claro es que el derecho que usted tiene es a guardar silencio. ¿Ha comprendido sus derechos? Sí, señorita. ¿Me lo puede acercar el micrófono para que quede registro? Sí, señorita. Muchas gracias.
Bien, estamos en condición entonces de escuchar alegatos de apertura. Señor fiscal, puede comenzar. Gracias, su señoría. A partir del día de hoy vamos a conocer los lamentables hechos que ocurrieron el 1 de septiembre del año 2023, en horas de la mañana. A esa fecha ya había luz de día. Al mes de septiembre a las 8 de la mañana, a lo menos de ese año 2023, había luz de día. eh, Había una visibilidad clara para todos los conductores eh, que se desplazaban por la comuna de San Pedro La Paz. En ese contexto se produce eh, este grave hecho que enluta a muchas familias y que tiene relación con la conducta eh, especialmente reprochable de don Alejo Santander Faunde. ¿Por qué es especialmente reprochable la conducta de Alejo Santander Faunde? Por cuanto eh, ese día, encontrándose desarrollando sus labores de chofer de locomoción colectiva con licencia profesional para conducir este vehículo, un vehículo, un taxibús con una capacidad importante de pasajeros. eh, Transitaba feliz y campante escuchando música, muy despierto, muy consciente, conduciendo su taxibús, encontrándose con el cruce de Daniel Vera, que es el cruce que él habitualmente, por el cual habitualmente eh, tenía como recorrido el cruce hacia el sector de Boca Sur, cruce que era muy conocido por él. Sabía perfectamente cómo funciona, sabía perfectamente las advertencias que tenía. Eh, la empresa de ferrocarriles, en ese cruce en particular, como en muchos otros cruces, tenía instalados, eh, como así también la municipalidad, eh, u obras públicas, o los órganos competentes mantenían funcionando una diversidad de mecanismos de seguridad, tanto alertas, discopare, un semáforo con señalización para vehículos, una alarma que suena cuando bajan las barreras. Es decir, estaban todas las advertencias claras, categóricas e indubitables de que se acerca un tren. El señor Alejo Santander, eh, haciendo caso omiso de dicha advertencia, decide intencionadamente cruzar, incluso derribando la barrera para poder cruzar, para de alguna manera ganarle la carrera al tren que venía, que él sabía que venía, que incluso lo vio y estaba en condiciones de verlo, eh, escucharlo, escuchar que venía, sentir su sirena. El conductor o maquinista del tren, que iba a una velocidad absolutamente normal, dentro de regla, al percatarse en la última recta de cientos de metros en que se aproximaba al cruce, recta en la cual evidentemente el acusado pudo ver o escuchar o percatarse del acercamiento del tren, eh, tocó la sirena del tren. Y aún así, el señor Santander cruzó a lo que viniera. Quería llegar rápido al terminal, a tomar desayuno, o estaba apurado, quién sabe.
y cruzó a sabiendas de el riesgo que se podía concretar con una colisión con el biotren. Esta situación en particular, este tipo de accidente en particular, en un cruce tan regulado, con tanta medida de seguridad, con barrera, como es el cruce en que sucedieron estos hechos, es un tipo de accidente que no es común, es excepcional. Podemos encontrar diversos fallos con distintos accidentes. Hay fallos con accidentes de buses con trenes o vehículos con trenes, pero en otro tipo de cruces, cruces mucho más rudimentarios, cruces sin barrera o sin alarma, etcétera. No este cruce en un sector completamente urbano, con una diversidad de medidas de seguridad, con un conjunto de vehículos que se va a poder ver en las imágenes, todos los otros vehículos, todos los otros vehículos que estaban en ese sector estaban detenidos, respetaron la barrera. La única persona que decidió cruzar fue el señor Alejo Santander. El señor Alejo Santander cruzó intencionadamente a lo que viniera. ¿Nos podrá decir la defensa? Bueno, el señor Santander no tenía intención, no pensó que podía ocurrir esto. Nos podrá decir que hay culpa, no hay dolo. Y en definitiva, de acuerdo a las pruebas que se van a rendir, nos podrá decir que en definitiva no se puede establecer el dolo del conductor, que resultaría inverosímil pretender que el propio conductor quiso quitarse la vida. Sin embargo, este tipo de accidente, que no es común, es excepcional, entendemos que no hay ningún fallo, a lo menos en el ámbito penal, que se asimile exactamente a la hipótesis fáctica, a este caso concreto. En este caso, señoría, desde los inicios de la investigación, el Ministerio Público, al solicitar la audiencia de formalización, eh, el Ministerio Público ha llegado a la convicción de que existe un delito y varios delitos de homicidio y lesiones por vía de dolo eventual. Y esto podemos dejar muchas reflexiones respecto de esto para otras etapas de este juicio o a las alegatas de clausura, pero solo quiero llamar al tribunal que pueda desde ya sumergirse en el estudio de este tipo de, el tratamiento jurídico de este tipo de casos. Lo cierto es que evidentemente la mayoría de los accidentes similares a este, normalmente el tratamiento jurídico es de cuasi delito. Sin embargo, desde el inicio de esta investigación, el Ministerio Público estimó que este es un caso particular, especial, distinto. Y tanto es así que desde los inicios de la investigación, desde el 25 de octubre de 2023, la formalización fue algunas semanas antes, la Corte de Apelaciones de Concepción, y así se mantuvo la Corte de Apelaciones de Concepción hasta el día de hoy, pese a las diversas apelaciones, y señaló categóricamente que en este caso en particular, por las características del accidente, concurre el dolo eventual. Señala la resolución de miércoles 25 de octubre de 2023, rol de corte 1422-2023, que el dolo eventual no se excluye simplemente por la esperanza de que no se producirá el resultado o porque éste no haya sido deseado por el autor.
El hecho de que el señor Alejo Santander haya esperado, tenía la esperanza de cruzar sin que hubiera un accidente, o pensaba que podía alcanzar a cruzar, eh, no excluye el dolo eventual. Porque en tales supuestos, en realidad, la acción del acusado o del imputado no es sino una manifestación de su indiferencia respecto de unos resultados cuya producción se ha representado como no improbable. En este sentido, su señoría, eh, debemos hacer presente que, y así se va a poder acreditar en el juicio, eh, que la conducta del señor Alejo Santander sobrepasa el límite de la culpa consciente, eh, y que en caso de entender que él confió en la no concurrencia de esto, esta confianza debe ser basada en hechos objetivos y acreditados y no en meras expectativas del conductor. Y desde este punto de vista es importante, y en nuestro entender se va a poder acreditar, elegir de los hechos a través de las diversas pruebas fílmicas, testimoniales y periciales, que aunque pudiese entenderse que quizás no quiso el resultado directamente el señor Santander, debió representárselo y pese a ello pasó, cruzó, lo que eh, en este hecho concreto se puede inferir que pese a todo aceptó la posibilidad de este resultado. Eh, de acuerdo a diversas doctrinas que posteriormente vamos a citar con más, en otras etapas del juicio con más detalle, eh, debemos entender y valorar la prueba desde el punto de vista de que, de acuerdo a la doctrina, hay dolo cuando el autor actúa en todo caso, a todo evento, diciéndose, si suceda así o de otra manera, en cualquier caso, continúo adelante con mi acción. Eso se aviene un poco a las expresiones vertidas por la Corte de Apelaciones de Concepción al referirse a la indiferencia, a una manifestación de una indiferencia respecto de los resultados cuya producción no era algo que sea no improbable, era bastante posible frente a todas esas medidas de seguridad, frente a la pertenencia de las alarmas, la contumacia del señor Santander se va a poder acreditar y eso, a nuestro entender, constituye dolo eventual. A sabiendas que llevaba muchas personas, no carga, llevaba personas, no llevaba arena ni ripio, llevaba personas en su vehículo. A sabiendas de los daños que se pueden producir cuando hay un accidente de este tipo, actuó. Y en este sentido, señoría, queremos también llamar al tribunal a, desde ya, entender que en este tipo de casos no es una aberración jurídica, está dentro de los márgenes jurídicos aplicables la, el concurso real de diversos delitos, como también la calificación de homicidio doloso. Y hay algunos fallos, son excepcionales evidentemente, pero hay algunos fallos que dan luces respecto a esto. No hay una tendencia jurisprudencial, pero sí hay una mayor apertura de los tribunales frente a este tipo de hechos. Así brevemente, vamos a hacer alusión a una sentencia de octubre de 2023 del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, RIT 115-116-2022, Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Un conductor de un bus en que fallecieron 3 personas, resultaron lesionadas otra gran cantidad de personas.
fue condenado por homicidio doloso, se le aplicó una pena de crimen. También en el Tribunal Oral de Valdivia, el 31 de julio del año 2024, no hace mucho tiempo, RITS 2 del año 2022, se condenó a 10 años un día a un conductor de un camión que provocó la muerte de un ciclista. Y dadas las circunstancias especiales de ese accidente, se estimó que hubo dolo eventual. Podemos seguir citando otras causas que no están afinadas, pero que pueden ser relevantes, como por ejemplo también el accidente náutico que ocurrió en Osorno, en el cual la Corte de Apelaciones de Osorno mantuvo la prisión preventiva a título de dolo de homicidio múltiple por dolo eventual del acusado, causa RIT 291-2025 del Juzgado de Garantía de Osorno. También se alegó dolo eventual. Por lo tanto, llamamos al tribunal desde ya a no prejuzgar y dar por sentado que esto es un cuasi delito, sino a tener una apertura respecto a nuevas hipótesis jurisprudenciales que se están desarrollando en el tiempo y que frente a determinadas situaciones concretas de una contumacia tan reprochable, evidentemente que se excede la culpa consciente y pasamos al dolo eventual. Esto se va a acreditar a través principalmente de las filmaciones del accidente, filmaciones tanto del bus, filmaciones del tren, filmaciones del cruce, filmaciones también en que hay varias cámaras dentro de dichos sectores. También se va a acreditar a través de algunos testimonios y también a través de los peritajes. Evidentemente que los peritajes de la CIAT, como también de la empresa de ferrocarriles del Estado, no pueden entrar a catalogar si una conducta constituye dolo eventual o no, pero sí se va a establecer claramente que se guardaron todas las medidas de seguridad, se cumplieron con todas las medidas de seguridad y actuó de manera correcta la empresa de ferrocarriles, el conductor, los maquinistas que incluso alcanzaron a frenar un poco, es decir, alcanzaron a reducir su velocidad. De lo contrario, puede que esto habría significado más fallecidos. Gracias a que los maquinistas incluso alcanzaron a reaccionar, por algunos segundos alcanzaron a disminuir la velocidad, que además que era una velocidad normal, reglamentaria. También a través de los peritajes, nosotros no pretendemos, su señoría, que tengan que declarar todas las víctimas indirectas ni las víctimas directas. Solo vamos a pedirle que declaren algunos pasajeros que no iban mirando celular, que no iban distraídos y que se percataron de lo que sucedió, algunos, y que van a poder dar algunos detalles del momento del accidente. También algunos detalles respecto de la conducta del conductor. Pocas víctimas también deben ser oídas. Eh, las demás víctimas que no recuerdan lo que sucedió, se encuentran muy traumatizadas, evidentemente que no queremos exponerlas, pero sí se van a exponer los peritajes del servicio médico legal o las fichas clínicas donde se dan cuenta las lesiones que tuvieron. Así también se van a presentar pruebas respecto a los daños que le ocasionó a Ferrocarriles la conducta dolosa del señor Santander. Al finalizar el juicio, su señoría, el Ministerio Público estima que se va a poder arribar a una convicción más allá de toda duda razonable de la existencia de los distintos delitos en concurso material, no en concurso ideal, y todos con el carácter de doloso. Eso es todo, señoría. Antes de dar la palabra al primer querellante, hago presente que se ha informado al tribunal que se encuentran dependencias del tribunal, un testigo de una parte querellante que es el señor Zavala.
don Franco Zavala. Sí, señoría, atendido la solicitud que se hizo, por eso lo hicimos comparecer en caso de que Ah, ya. Pero si la Lo- autoriza para que se retire sería ideal. Le vamos a, no sé si le parece, colega, le vamos a decir que se retire y que va a quedar al llamado. O sea, que usted le Perfecto. avisa la oportunidad para que pueda venir, considerando que el juicio va a durar 12 días. Entonces, para no hacérselo venir todos los días. No, sí, fue solamente por el tema de que no había logrado ser notificado. Ya, Eso, Cristian, señoría. ¿puede dar esa información? Muchas gracias. Ahora sí continuamos con los querellantes, como les dije, en el orden que se encuentran sentados. Entonces, se puede. Gracias, su señoría. Bueno, el fiscal ha sido muy claro en su exposición con respecto a su alegato de apertura. Como parte querellante, que representa los derechos de la profesora Claudia Llévenes, que en paz descanse. Sus señorías, vamos a ser eh, testigos, todos los intervinientes, de un juicio en donde quedará probado más allá de toda duda razonable el accionar doloso del imputado acusado en esta causa, don Alejo Santander. Acá se ha dicho que hay 7 víctimas fatales, pero hay una más. Hay una más que nos enteramos por la prensa de su fallecimiento, y es el doctor Ignacio Nicolás Fierro López, el cual no está tampoco en este mundo, producto de este mega accidente. Es decir, son 8 víctimas fatales en manos de un conductor profesional con vasta experiencia en el transporte público, que pasó innumerables veces por ese cruce masivo, transportando personas en el horario en que las personas van a trabajar, es que las personas van en busca de mantener a sus familias y de volver a sus casas. Este conductor no tomó en cuenta la responsabilidad que tenía de tomar al pasajero y dejarlo en el punto en que ese pasajero debía bajar. Simplemente decidió no pasar un pare, no pasar un semáforo, sino que decidió pasar un pare, decidió pasar un semáforo, decidió pasar en el suelo todo pintado con rojo que decía pare. Los autos detenidos. La sirena del cruce sonando. La barrera abajo. Pero como muy bien dijo el fiscal, venía escuchando Phil Collins a un buen volumen, porque a pesar de que vuestras señorías han solicitado no exponer algunas situaciones, es de público conocimiento los videos que ya circulan a la opinión pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en donde es evidente, sin duda tenemos que pasar por toda la prueba, pero es evidente el accionar de este conductor. Video del 1 de septiembre del 2023, en donde 7 personas pierden la vida y otras más con lesiones gravísimas. También seremos testigos, vuestra señoría, de la posición de la defensa, que buscará hacerlo ver al conductor no como un conductor, sino que como él se individualizó en este comienzo de juicio, como un jubilado.
pero era un conductor. También se va a decir acá, como se dijo en la etapa anterior a este tribunal, de que él es discapacitado. Se dijo en la audiencia que era discapacitado, pero no existe documentación que así lo sostenga. Por tanto, todo lo expuesto por el Ministerio Público recientemente, por todo lo dicho, por toda la prueba, por la participación del acusado en los lamentables hechos, se probará, más allá de duda razonable, el accionar doloso del acusado Alejo Santander. Eso es todo, vuestro señor. Muchas gracias. ¿Era? Ah, ya. Señor Poblete. Muchas gracias, señora presidenta. Comparto plenamente y sin ánimo de ser repetitivo lo expresado por el señor fiscal. La verdad, tal como nosotros también lo dijimos en nuestra adhesión a la acusación que la presidenta sintetizó, este accidente es excepcional y tiene muchas particularidades. De hecho, está aquí para el conocimiento de este tribunal en lo penal de Concepción un hecho de extrema relevancia que es una tragedia nacional. Es una tragedia nacional que en su momento, hace 2 años, conmovió, concitó la prensa nacional. Se trasladaron todos los medios de prensa nacionales acá porque fue calificado como una tragedia y fue calificado por todos, parlamentarios, incluso en todos los medios, como un delito. De inmediato fue calificado como un delito. ¿Y por qué lo digo? Porque habían parlamentarios en estos medios, no estoy diciendo un juicio público, sé que es un tribunal de derecho, pero los parlamentarios dijeron, mire, la ley establece que hay situaciones en las cuales se trata de un delito y fue formalizado luego como autor de un delito el conductor señor Santander y fue ratificado así por la Corte de Apelaciones de Concepción. El señor fiscal señaló que va a ser materia ya de los alegatos de clausura, pero adelantó que es un tema que va a ser materia del juicio, si es que estamos acá en la calificación jurídica de estar frente a un cuasi delito o a un delito. El señor fiscal señaló un hecho de extrema relevancia porque dijo que esta Corte de Apelaciones de Concepción habían pocos fallos y en esta Corte de Apelaciones de Concepción en realidad no pudo citar una sentencia que se hubiera pronunciado respecto al fondo de la Corte de Apelaciones de Concepción si era un delito o un cuasi delito. Sin embargo, citó una sentencia relevante que es la 1422 del 2023, que en esta causa, cuando discutiendo el presupuesto material, si es que se trataba o no de un delito, la Corte, y lo leyó, los párrafos considerando en que la Corte estimó que se trataba del señor Santander. Específicamente, el señor Santander habría obrado con dolo eventual en el accidente de auto, por los antecedentes que habían en ese momento. Sé que no se había incorporado toda la prueba, pero el señor fiscal dijo, mire, hay solamente líneas jurisprudenciales y citó algunas sentencias que son bastante relevantes. Citó sentencia del TOP de Temuco, la 115-2016, la voy a repetir, el RIT 2 del 2022, el accidente náutico de Osorno, citó el juzgado de garantía de Osorno el 291 del 2025 y en verdad en audiencias anteriores en juzgado de garantía de San Pedro en las que yo asistí en forma presencial se citaron otros roles, señoría, para establecer de estas líneas jurisprudenciales, de esta discusión jurídica que se va a dar durante este juicio respecto de si se trata de un cuasi delito o se trata de un delito con dolo eventual, un concurso material de delito. Y está en los precedentes de la Corte de Apelaciones en cuanto al fondo, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, lo adelanto, después lo
voy a decir que en este alegato de apertura estoy diciendo que nosotros vamos a acreditar y nos vamos a basar en esta sentencia de los tribunales superiores. Desafortunadamente no tenemos sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción. Esperamos que esta sea la primera que establezca el dolo eventual en un accidente como este. Por lo menos nos hemos encontrado nosotros. El ROL 71-2012 de la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó por un accidente a un conductor por dolo eventual. Tenemos de la Corte de Apelaciones de Temuco la 116-2022 que condenó por dolo eventual, y la Corte de Apelaciones de Valdivia, la 141 del 2025, que confirmó la presión preventiva al patrón de la lancha que naufragó en Osorno, en que la defensa cuestionó el presupuesto de la calificación jurídica de que se trataba de un cuasi delito, exactamente lo mismo que acá. En la actualidad se está discutiendo si es que el conductor procedió en virtud. Él mismo dice, mire, yo no iba a querer autolesionarme, no iba a querer proceder con intención suicida, no iba a querer lesionarme a mí mismo. ¿Cómo iba a ser yo tan irresponsable? Pero justamente en la sentencia que hemos citado, aquí está acreditado que el conductor profesional, y lo dijo muy bien el señor fiscal, era un conductor profesional que transportaba pasajeros, seres humanos. La reglamentación sectorial reglamenta el transporte de locomoción colectiva de pasajeros. Es distinto la reglamentación sectorial del transporte de locomoción colectiva de pasajeros, seres humanos, transporte de escolares, seres humanos, a transportes de carga, ripio, arena, o transporte de ganado, por hacer una diferencia. Es distinto el deber de cuidado que tiene. El contrato de transporte establece la obligación de transportar al pasajero sano y salvo a su lugar de destino. Él acá hizo caso omiso, como dijo mi distinguido colega, señor César Irribarra, no a una, no a dos, sino que a 7 advertencias. No lo voy a repetir porque él lo dijo muy bien. 7 advertencias, no era una advertencia, 7. Decidió intencionalmente cruzar, como lo dijo el fiscal. Le quiso ganar la carrera al tren. Él no era que respecto de la previsibilidad, aquí el tema central es la previsibilidad, no era que pudiera o no pudiera menos que saber que viniera el tren. Él sabía que no era que pudiera menos que saber. Eso está descartado, que pudiera menos que saber. Él sabía que venía el tren. Lo vio, lo sintió, lo escuchó, estaba la barrera abajo. Estaba el sonido. Él sabía que venía y le quiso ganar la carrera. No era que pudiera menos que saber, porque ahí nosotros podríamos decir, mire, ahí podría haber un cuasi delito, porque sabiendo o no pudiendo menos que saber, pero aquí el no pudiendo menos que saber está absolutamente descartado. Aún así, a sabiendas, asumió el riesgo y cruzó. Entonces, en este caso, yo lo que estimo, señoría, es que efectivamente el dolo eventual, en este caso en específico, en que la normativa en cruces ferroviarios regulados es la más rigurosa que puede haber. Yo no es que quiera hacer un parangón, pero yo este caso para mí es de toda relevancia por los precedentes que refleja respecto al dolo eventual. También quiero decirlo sin ánimo de pecar de pedantería, que también soy el querellante en otra tragedia, coincidentemente con 7 muertos. Aquí el colega me corrigió, dijo, mire, en realidad son 8, es verdad, falleció una octava víctima después de una larga y penosa agonía, un médico de 8, de 1 año y medio, de una dramática agonía. Y yo soy el querellante de la causa del naufragio de la lancha Bruma, en que también habían 7 fallecidos, desaparecidos fallecidos, y en verdad eran 8 porque después había un tripulante de otra embarcación que se suicidó en extrañas circunstancias, en que también hay un tema de dolo eventual. Se discute más o menos lo mismo. Era previsible, sabía o no podía al menos que saber, asumió el riesgo. Era culpa, era dolo eventual, eran delitos de homicidio por omisión. ¿Cuál era la pena que arriesga? Acá la Fiscalía pide una pena
en total de 27 años. Y nosotros estamos de acuerdo con la pena, nos adherimos a la pena en total, sin perjuicio que como querellantes particulares nos adherimos en la pena en lo que respecta, hay un concurso material de delito en lo que respecta a la señora Elizabeth Puentes. Pero arriesga solamente por los 7 delitos de homicidio, 20 años la Fiscalía. Estamos de acuerdo con la pena, son delitos de homicidio porque no puede ser, no puede ser aceptable, porque la ley, el legislador y lo que han dicho, y no pretendo ser tan burdo de llevar esta discusión en un tribunal de justicia a un set de televisión, a lo que dice ante el señor Neme los parlamentarios por quedar bien con la prensa, pero dicen fiscal nacional y otros que han declarado ahí, parlamentarios que han hecho las leyes, dicen, mire, aquí no puede haber anomia vial, no puede haber anomia vial. Hay situaciones en que nosotros hemos dictado las leyes, los jueces las interpretan, pero las leyes las hemos dictado nosotros. Y hay situaciones graves, en tragedias, en que lo que corresponde es que apliquen los jueces la ley. Y las leyes que nosotros hemos dictado establecen que en situaciones graves hay dolo eventual. Entonces, como dice el señor fiscal, no se trata de que sean unas situaciones de que sean solamente de laboratorio o que estén en los textos, de que el dolo eventual pudiera aplicarse en algunos casos. Hemos demostrado, y lo vamos a demostrar después, que han habido sentencias de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de Valdivia, que han aplicado el dolo eventual. Esta Corte también esperamos que lo aplique, porque esta jurisdicción ha sido objeto en los últimos años de 2 tragedias enormes con dolo eventual. Quiero decir, señoría, que aquí, al valorar la prueba, siempre, sin perjuicio, hay que valorar porque el principio, la presunción de inocencia no es sinónimo de presunción de impunidad frente a la anomia vial. La presunción hay que valorar la prueba, ¿ah? Y respecto de la imputación objetiva de resultados, ¿se le puede atribuir el resultado de acuerdo incluso a la teoría de la imputación objetiva de resultados? Sin duda que sí. ¿Se pudo representar el resultado? Sin duda que sí. ¿Aceptó las consecuencias? Sí. ¿Tenía un deber de objetivo de cuidado respecto de ello? Por supuesto, era el conductor del taxibús. Él tenía un deber de cuidado respecto a los pasajeros. ¿Lo cumplió? No lo cumplió. Señoría, los resultados, él incrementó el riesgo, por supuesto que lo incrementó. Todas las hipótesis, todas las teorías que dan los autores de la teoría de la imputación objetiva de resultados, pero todos, incluso todos, se cumplen a la especie. Hay un concurso material de delitos, vamos a demostrar que se cumplen todos los requisitos, señoría, en la especie, para que en este caso la opinión pública no considere en situaciones en frente a tragedias que han conmocionado al país, con 8 víctimas fatales, frente a situaciones de 7 alertas que pasa una persona, conductor profesional de buses, que genera desgracias familiares terribles hasta el día de hoy. Aquí las familias están, nosotros hemos sido testigos de eso, ¿eh? Queden con una sensación de impunidad y que no se aplican las sanciones que da la ley. La ley establece el dolo eventual y eso es lo que se pedimos, que se haga justicia, señoría. Que se aplique la sanción que legalmente corresponde, no otra. Y la sanción que legalmente corresponde es sancionarlo por haber actuado con dolo eventual, no por un simple cuasi delito. Todo, señoría. Muchas gracias. Señor Durán. Gracias, señoría. Cuesta hacer un alegato de apertura cuando ya se ha expuesto la mayoría de los antecedentes por parte de la Fiscalía, de los colegas distinguidos César Ibarra, Rafael Poblete, pero siempre hay cosas que quedan por decir. No cabe ninguna duda que el 1 de septiembre va a ser recordado como un día triste en nuestra región, pues eh, el señor Santander, siendo garante de la vida de 19 personas, decide subirse a conducirlo, pese a que probablemente se encontraba en condiciones eficientes. Recordemos que estaba tomando una serie de medicamentos.
recordemos que este señor incluso había atentado contra su propia vida. O sea, estamos frente a una persona que tiene un desprecio absoluto por la vida humana. Entonces, su señoría, ¿cuál es la promesa de esta parte creyente? La promesa es que vamos a probar al término del juicio, lo vamos a intentar, ¿no es cierto?, de que más allá de toda duda razonable, no estamos frente a un cuasi delito, estamos frente a un delito. Por más que la defensa pretenda, durante el curso del juicio, ¿no es cierto?, lograr tal vez una recalificación, no estamos frente a un cuasi delito. Estamos frente a un chofer profesional que decidió subirse ese día al volante en condiciones defectuosas. Estamos frente a un chofer que hizo los cursos para ser chofer. E igual enfrentó un cruce, que hoy día le llaman el cruce de la muerte, porque después de este accidente no solamente ocurrió uno, dos, ya vamos en el tres, o sea, es un cruce donde realmente ocurren demasiados accidentes y tragedias. Llamo desde ya, ¿no es cierto?, desde esta tribuna, a que se soterre, por ejemplo. Entonces, de este modo, habiendo actuado con dolo eventual el señor Santander, pues conducía, ¿no es cierto?, aquel día, y se representa la posibilidad que cruzando frente a 7 indicaciones de no hacerlo, un claxon, o sea, pare, barrera abajo, vehículo estacionado, claxon del tren, pintura debajo que dice pare. O sea, decide de todas formas cruzar para ganarle a alguien. Aquí dice en el tren. Yo pienso que tal vez el móvil era económico, o sea, le gano a la línea que viene atrás, al bus que viene atrás, corto más boletos, gano más plata. O sea, si esto tiene un fin económico, aún peor. Entonces, ¿qué esperamos? Que al término de este juicio, su señoría quede absolutamente claro que se probó la existencia del delito, se probó la participación, que producto de todos estos elementos fallecieron 8 personas, otras tantas lesionadas, y vi dentro de las acusaciones particulares un creyente que no estaba tan errado en la pena que pedía. Un creyente particular pues pedía perpetua. Creo que nos pudimos haber quedado chicos, tanto el Ministerio Público como los creyentes, en la pena que pedimos. Y eso será, en definitiva, lo que vamos a aprobar, su señoría, y es todo respecto a mi alegato de apertura, puesto que ya lo han dicho los colegas, el resto. Muchas gracias. Señor Sapien. Muchas gracias, señora presidenta. Magistrada, de las alegaciones planteadas por los diferentes intervinientes, es posible observar que el punto en que va a estribar la discusión será principalmente el elemento subjetivo del tipo penal. Así, bajo el supuesto de que se logre acreditar que efectivamente concurre el dolo, bajo la modalidad de dolo eventual, estaremos en la calificación que efectivamente hemos invocado. En caso contrario, entonces se acogerá la teoría de la defensa, que sería un cuasi delito. Para ello, el tribunal tendrá la difícil labor de reconstruir la realidad y posesionarse principalmente en el lugar del acusado al momento de ejecutar la acción, representándose la conciencia del mismo y los deberes de conducta esperados durante la secuencia de los hechos protagonizados al momento de ejecutar la acción desplegada, teniendo en vista los siguientes elementos. Primero, deberá al menos tener en consideración la calidad del sujeto activo, que sería la experiencia del acusado en su labor como conductor de vehículo. El segundo elemento es la labor que realizaba este conductor. Esta labor está estrictamente relacionada con el cumplimiento
del contrato de transporte público de pasajeros, lo que supone trasladar a las personas desde un punto a otro. Pero además, ese contrato de transporte público de pasajeros trae implícita el cumplimiento de ciertas obligaciones y principalmente el deber de seguridad. El deber de seguridad para con las personas que transporta. Es decir, este mismo contrato de transporte tiene aparejado el deber de resguardar la vida y la integridad de las personas que trae consigo. Y esa responsabilidad de llevarlo sano y salvo a su lugar de destino se ve agravada cuando estamos bajo el supuesto del cumplimiento de un deber de servicio público, que en el caso concreto es el licitado, porque estamos frente a la figura de un contrato de transporte público de pasajeros, donde el Estado le entrega a la empresa de buses una línea concesionada y esta empresa de buses presta este servicio, subvencionado por cierto, ya, con una serie de máquinas, asignando entonces el conductor responsable y directo de esta función. El otro elemento que debemos considerar es la experiencia del sujeto activo en la ejecución de este servicio público en la línea o recorrido adjudicado a la respectiva empresa. También debemos tener en vista la experiencia de este sujeto activo, ¿ya?, en lo que es el conocimiento de los cruces ferroviarios, sobre todo la línea y recorrido que él tenía asignada. Estos elementos permiten al menos prever cuál es el conocimiento y la previsibilidad del resultado frente al incumplimiento por parte de un conductor de la señalética correspondiente. ¿Y cuál es la consecuencia de su accionar si cruza la línea férrea ocupada por un tren que se acercaba inevitablemente? Esa secuencia es lo que permite establecer el nivel de conciencia ligado obviamente a estos deberes propios del contrato de transporte para saber si efectivamente ponía en riesgo o no la vida y la seguridad de sus pasajeros. El comportamiento del sujeto activo el día de los hechos va a quedar demostrado principalmente por las grabaciones que se lograron extraer del mismo microbús. Hay dos principales grabaciones. La primera es la que enfoca el bus hacia adelante y va viendo, el tribunal va a poder ver la secuencia completa, considerando la velocidad en la que iba el conductor, la diligencia y la pasividad en el desarrollo de su conducta, y va a poder ver cómo va enfrentando cada una de las señaléticas sin disminuir la velocidad, salvo en la parte final, que baja de 16 kilómetros por hora a 11 kilómetros por hora. En ningún momento se activa el freno, gira a mano derecha, toma la barrera que estaba abajo, se ve como la barrera se flecta y finalmente se dobla. El tren venía por la segunda línea férrea, no la primera. Se ve también cómo este sujeto activo observa el tren y va a escuchar este tribunal también la bocina del biotren totalmente activada. Es decir, y a una velocidad de 11 kilómetros por hora, tenía toda la posibilidad de reaccionar y activar el freno antes de llegar a la segunda línea, que era por donde transitaba el biotren, y evitar este accidente. La verdad es que la constancia de ese movimiento y la decisión que adoptó el conductor de continuar la marcha es lo que nos va a permitir establecer cuál era su ánimo en ese momento. Podemos vamos a poder determinar que efectivamente el conductor aceptó los resultados de esa acción, sabía el daño que podía provocar,
no solamente porque efectivamente está dentro del contrato de transporte, sino además porque efectivamente cualquier persona sabe, más todavía él, si enfrenta a un tren, por la diferencia de masa, las consecuencias van a ser gravísimas, como ocurrió en el caso concreto. Y frente a esa situación, lo más doloroso es que actuó con la más absoluta indiferencia frente a los bienes jurídicos protegidos tanto por el tipo penal como por el contrato que ejecutó en ese momento. Por lo mismo, estimamos que se van a dar al menos los supuestos de hecho que van a permitir a este tribunal tener por acreditado este elemento subjetivo del tipo penal, que sería el dolo bajo la modalidad eventual. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Nostroza. Gracias, señora presidenta. Sin reiterar lo que ya han señalado, estimados colegas, me gustaría simplemente responder a la siguiente interrogante en este alegato. ¿Qué es lo que lleva a esta parte a estar acá? ¿O por qué este querellante acusa particularmente o qué sustenta nuestra querella? En verdad, estamos sustentando íntegramente lo que ha planteado mi distinguido colega del Ministerio Público. Sin embargo, nuestra intervención como querellante busca también aportar un matiz esencial, aportar mayores elementos probatorios que permitan al tribunal dimensionar con mayor claridad la situación de las víctimas y la magnitud del daño causado. No solo se trata en este juicio de acreditar la ocurrencia del hecho y la responsabilidad penal, en particular la interesantísima discusión jurídica que ya han planteado mis distinguidos colegas, sino que también demostrar de las secuelas concretas que perduran hasta el día de hoy de las víctimas que han sobrevivido. En mi caso concreto, el testimonio del señor Zavala será pieza relevante en el juicio como sobreviviente directo y por la posición en la cual iba ubicado, narrará en primera persona cómo ocurrieron los hechos y cómo cambió esto en su vida diaria. Buscamos que con esto se ponga un rostro en este juicio de él y de las otras víctimas que ya han adelantado mis colegas, describiendo tanto las lesiones que sufrieron, el tratamiento médico, las limitaciones físicas permanentes y el impacto emocional que han sufrido. En definitiva, insistir con que la magnitud de este accidente ha generado un perjuicio irreparable en muchos casos en las víctimas de este caso. Asimismo, su voz permitirá también acreditar el nexo causal directo de esta conducta imprudente del acusado y el sufrimiento, como ya dije, de las víctimas. Con su relato, el tribunal podrá apreciar que no estamos ante un accidente inevitable, sino ante el resultado de una infracción evidente a las normas de tránsito, al deber de cuidado y especialmente grave, disculpen, tratándose de un conductor profesional que transportaba pasajeros, como ya han señalado mis colegas. Por lo anterior, solicitamos a este tribunal que tras escuchar la vida, en especial el testimonio de la víctima que yo presentaré, llegue a la conclusión que mis colegas ya han adelantado a efecto de no ser reiterativo. Nos encontramos, señoría, ante un delito, no ante un cuasi delito. Eso es mi alegato. Muchas gracias. Colega. Señorías, como abogado de ferrocarriles, me siento obligado en este juicio a llamar la atención principalmente sobre la actividad ferroviaria y sobre cómo la actividad ferroviaria se ha visto mermada producto de actitudes como la del imputado en este juicio. Y digo actitudes porque los cruces entre la ciudad de Concepción y Coronel, justamente uno de los primeros cruces donde ocurrió este accidente, es cosa diaria en que ocurran situaciones similares a las de este juicio, en que lamentablemente tenemos víctimas fatales. Día a día, la locomoción colectiva y la locomoción particular no respeta las señales de tránsito, las señales ferroviarias. Y en este caso, como se ha señalado largamente por mis colegas querellantes y la Fiscalía, lo que tenemos acá es una actitud temeraria, más allá de un simple cuasi delito.
acá lo que hay es una actitud temeraria de un chofer profesional que ve las medidas de seguridad que implementa mi representada Ferrocarril del Estado en todos los cruces del país. Esto es, semáforos, un disco pare, y un disco pare que además, como señaló el creyente, está pintado en el suelo, está pintado en el pavimento en ambos extremos de entrada a las líneas férreas. Hay además una cruz de San Andrés, que es una cruz que tiene todos los cruces de este país, amarilla, en forma de X. Hay barreras automáticas en este cruce de Boca Sur, las cuales estaban abajo. Y lo que vamos a ver en este juicio, ya sea a través del testimonio de personal de ferrocarriles, por ejemplo, el maquinista que iba conduciendo, don Nelson González, o su ayudante, don Carlos Villar, que iban en este tren de ferrocarriles, en este servicio, es que, y también lo vamos a ver en los videos de las cámaras de seguridad y los videos de la cámara del tren, es que el conductor imputado en este juicio deliberadamente rompió la barrera que impedía el ingreso a la línea férrea. Él estando como garante de la vida, no solo de los pasajeros del bus, sino que es también como garante de la vida de todos los pasajeros del servicio de ferrocarriles que estaban transitando a las 7:55 de la mañana del 1 de septiembre del año 2023. Finalmente, además de embestir la barrera, debo hacer hincapié que se va a aprobar, dentro de las otras medidas de seguridad que implementa mi representada Ferrocarril del Estado, la existencia de un banderista luminoso, que lo vemos en todos los cruces como este semáforo blanco y negro que se enciende y apaga repetidamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos por lo menos 6 señales que inequívocamente le indicaron a don Alejo Fermín de que detuviera su marcha. Y él deliberadamente eligió no ver y no escuchar las señales e ingresar a la vía férrea justamente cuando se aproximaba el servicio 20107 de Ferrocarriles del Estado, que iba completamente lleno de pasajeros. Lamentablemente, las víctimas fatales del bus fueron defraudadas por esta actitud inequívocamente dolosa del conductor de la línea de taxibuses. Finalmente, siendo la imputación o la acusación de esta parte y que versa sobre los daños que sufrió mi representada, los daños que causó deliberadamente don Alejo, se estiman aproximadamente en 40 millones de pesos. El accidente, y se probará en este juicio a través de los testigos de ferrocarriles y peritos de ferrocarriles, el accidente, el tren de ferrocarriles iba circulando al momento del accidente a la velocidad de 68 kilómetros por hora, en un sector en que la velocidad máxima ferroviaria era de 100 kilómetros por hora. Se va a probar a través de los peritos de ferrocarriles, de los informes de ferrocarriles y testigos de ferrocarriles, maquinistas y ayudantes, que se activó el claxon de seguridad y de aviso del tren 8 segundos antes del accidente. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segundos al accidente tuvo la posibilidad don Alejo de frenar, detener su marcha, y no lo hizo. Por lo tanto, su señoría, en este juicio se va a probar, sin duda alguna, de que don Alejo Fermín actuó de manera dolosa y causó la muerte, las lesiones y, respecto de mi representada, los millonarios daños por los cuales ha sido imputado y acusado en este juicio. Terminó su alegato, ¿sí? Muchas gracias. Querellante, señora o señorita Peña. Gracias, su señoría. Bárbara Camila Bustamante Ravet, de 34 años a la fecha de los hechos,
y Marcela Viviana Díaz Lagos, de 52 años, eran ambas profesoras del Colegio Nahuel Buta de San Pedro. La primera impartía clases o la asignatura de inglés y la segunda enseñaba matemáticas. Ambas eran conocidas y son recordadas por la comunidad y por sus familias como maravillosas mujeres que entregaban su amor por su vocación. Eran personas que se dedicaban a formar a las nuevas generaciones de la región y del país, y cuya vida termina ese 1 de septiembre del año 2023, cuando se dirigían precisamente a cumplir con eso, con su labor de docentes. Ese día y con su partida, se cambió irremediablemente la vida de sus familias, de sus alumnos, de sus colegas. Familias, señorías, que llevan casi 2 años esperando obtener justicia, la que evidentemente no les va a devolver a sus familiares, pero es que les brindará la tranquilidad de que no fallecieron en vano, porque esperan, al igual que todos, como yo, que usamos diariamente el transporte público, que este acto sirva para establecer que las acciones realizadas por el acusado, su falta absoluta de respeto por la vida y la integridad física de los pasajeros que transportaba, no responden a una mera negligencia, constituyen acciones y omisiones dolosas y que deben ser sancionadas por la calificación jurídica que corresponde. El acusado, como sus señorías ya lo han escuchado, es un conductor con más de 30 años ejerciendo el oficio, tiene conocimiento experto, contaba con licencia de conducir especial para esos efectos, por lo que sin duda podemos afirmar que sabía que realizaba actos prohibidos y delictivos, efectuados en este caso en un tramo muy letal, creando un riesgo elevadísimo para la vida de los pasajeros que transportaba. Así quedará demostrado con los medios de prueba que se rendirán en este juicio, especialmente con los distintos registros fílmicos a los que ya han hecho alusión mis antecesores, en los que el tribunal podrá apreciar directamente todas las señales de advertencia que el imputado ignoró de forma voluntaria y consciente. Esto, unido a las declaraciones de algunas de las víctimas sobrevivientes, maquinista, ayudante de maquinista, como señaló recientemente el representante de Ferrocarriles del Estado, carabineros encargados de realizar las primeras diligencias, peritos de la CIAT, peritos del SML y demás antecedentes de investigación que se rendirán, entendemos, su señoría, y estamos convencidos que al término de este juicio se logrará probar más allá de toda duda razonable que estamos acá frente a delitos y no a cuasi delitos. Discusión que ya está claramente establecida será el centro de este juicio. El acusado actuó conociendo las circunstancias fácticas que podrían culminar en la realización de los delitos que se le imputan. En nuestro caso, 2 delitos de homicidio. Contaba con un conocimiento que llevaría a una persona promedio a respetar las señales que le impedían su tránsito y de esa forma evitar el tipo penal o los tipos penales por el cual hoy se le acusa. La imprudencia, de acuerdo a lo que establece o lo que señala el profesor Mañalich Raffo, propia de los cuasi delitos, supone un déficit de evitabilidad actual en la realización del tipo de delito por parte del autor, por una falta de cuidado exigible. Mientras que el dolo, o en el dolo, hay un conocimiento actual que genera el deber de evitar la realización del tipo penal. En la imprudencia se carece de ese conocimiento por un pronóstico que es incorrecto. Es en esta hipótesis sobre la cual nosotros acusamos. Nos podrá decir la defensa que, debido a la experiencia del acusado, que nosotros reconocemos, hemos dicho que era un conductor experimentado, este tal vez tenía la confianza en sus habilidades, pero no cualquier confianza va a excluir el dolo. No basta creer en el azar, o como dijo el señor fiscal, mantener una mera esperanza de que, sino que debe haber una razón o una base mínima, objetiva, que permita afirmar que existen posibilidades de la no realización del delito, sobre las que se mantiene un cierto manejo y control.
Una vez rendida toda la prueba, creemos que no podrá haber otro resultado que un veredicto condenatorio en contra del acusado, por lo que pedimos a sus señorías desde ya que se condene a don Alejo Fermín Santander Faúndez, en nuestro caso, como autor de 2 delitos de homicidio simple, a la pena solicitada en esta acusación particular que se presentó en la oportunidad procesal correspondiente. Muchas gracias. Querellante. Su señoría, considerando que no queda mucho más que agregar en base a todo lo dicho por los presentes, tan solo indicar que esta parte viene en representación de don Marcos Robles Rifo. Él tiene 28 años de edad, yo creo que actualmente 30. Es profesor de educación física y actualmente se encuentra en rehabilitación e imposibilitado de actuar por sí mismo, a consecuencia de las graves lesiones que experimentó con ocasión de este accidente, y esto cuando él se trasladaba a su trabajo. Y aquí siendo enfática en que la causa directa de este accidente es el actuar imprudente del imputado, quien pese a estar la barrera abajo, a ver sirenas sonando, traspasa dicha barrera de forma absolutamente temeraria y a sabiendas también de las consecuencias que su actuar iba a tener, que solamente iba a ser un incremento en el riesgo de un resultado fatal. Por eso, en consideración a los alegatos de apertura del Ministerio Público, que ha explicado ya de forma lata los antecedentes y teoría del caso, esta parte no hace más que adherirse en cuanto a la calificación legal de los hechos y también a la pena a aquello exigido por la Fiscalía. Eso, señoría. Muchas gracias. Defensora tiene la palabra para su alegato de apertura. Gracias, su señoría. Sus señorías, hoy inicia un juicio que sin duda ha impactado profundamente a las víctimas, a sus familias y que ha conmovido a toda una comunidad y ha dejado dolorosas consecuencias. No las negamos y no pretendemos minimizar aquello. No venimos a desconocer el impacto de estos hechos. Sin embargo, venimos a defender la correcta aplicación del derecho, el respeto por los principios de culpabilidad y proporcionalidad, y sobre todo la comprensión humana de lo que realmente ocurrió. El Ministerio Público y querellantes sostienen que mi representado, don Alejo Santander Faúndez, actuó con dolo eventual. Sostienen que a sabienda que podía provocar una colisión con resultado de muerte, igualmente aceptó ese riesgo. Sin embargo, lo que la prueba demostrará es algo distinto, que el acusado no deseaba ese resultado, no lo aceptó ni lo buscó, y que lo que existió fue una conducción imprudente, bajo circunstancias emocionales y físicas que derivaron en un accidente trágico. Por tanto, sus señorías, estamos frente a un caso, como ya se ha señalado, y lo han esbozado querellantes y Ministerio Público, de culpa y no de dolo. Lo que la prueba demostrará es que el acusado no deseaba ese resultado, ni lo aceptó como probable, sino que cometió un error trágico, una conducción imprudente, sí, pero motivada por una errónea y fatal evaluación de sus posibilidades de cruzar. Creemos además estar frente a un caso de culpa inconsciente y no de dolo eventual. Ahora bien, es importante que este tribunal no solo evalúe los hechos en su dimensión jurídica, sino también desde la integridad del ser humano, que hoy comparece como imputado. En ese sentido, solicitamos especial consideración de quién es don Alejo Santander, quien cuenta con una red familiar y sólida, de apoyo familiar y red sólida, activa y comprometida. Como él ya señaló, tiene actuales 68 años de edad. Hasta antes de estar privado de libertad, vivía en su domicilio en la comuna de Hualpén. Y durante todo este periodo de su privación de libertad, ha tenido las constantes visitas de su hijo, de su hermana,
quienes han expresado su disposición a acompañarlo y apoyarlo también en todo este proceso. Laboralmente, don Alejo posee una amplia trayectoria como mecánico y conductor de buses, como ya también se ha señalado por el Ministerio Público y querellantes. Esta experiencia la inicia desde su adolescencia y formalizada en empresas estatales y privadas. Hasta antes del accidente se encontraba jubilado desde febrero del año 2023, pero aún colaboraba en forma activa en la línea de San Pedro del Mar, haciendo relevos. Desde el punto de vista médico, producto de este accidente, sufre múltiples fracturas, hemotórax y otras lesiones de alta gravedad que lo dejaron con secuelas físicas severas y movilidad reducida. Es una persona que no tiene antecedentes de consumo de sustancias. Don Alejo es un hombre sin antecedentes penales también, con un profundo sentido de familia y trabajo. El accidente que hoy lo trae ante ustedes no fue producto de un desprecio por la vida, como se ha pretendido señalar por los querellantes principalmente, ni de una aceptación cínica del riesgo. Don Alejo es un conductor de locomoción colectiva con años de experiencia, efectivamente. Ese día, bajo presión por cumplir su recorrido y al ver que no tenía ningún vehículo que lo antecedía por la vía, creyó equivocadamente que podía cruzar sin ningún problema el cruce ferroviario. En solo segundos no representó el riesgo, porque en su errónea apreciación de la realidad no lo advirtió. Confiaba en que podía virar, cruzar la línea sin riesgo alguno. El dolo eventual exige que el autor no solo prevea la posibilidad del resultado, sino que lo acepte con indiferencia. Y eso no ocurrió. Si el señor Santander hubiese realmente actuado, aceptado causar una colisión con 19 pasajeros a bordo, sería ni más ni menos un homicida serial al volante o un suicida, como también se ha pretendido por algún querellante. Pero no es eso lo que ocurrió. No fue la indiferencia, fue un acto temerario, imprudente, que terminó en una tragedia, sí, pero que no puede ser elevado artificialmente a la categoría de homicidio doloso. Su señoría, las imágenes del accidente, los testimonios de los peritos, los registros de velocidad del tren y del bus, los elementos de distracción al momento de realizar el giro, nos mostrarán que hubo una conducta negligente, grave si se quiere, pero no un homicida con intención. Por ello, solicitaremos que se recalifique efectivamente jurídicamente la conducta atribuida, que se sancione, si así lo estima el tribunal, conforme a la culpa y no al dolo, porque en un Estado de Derecho no basta el impacto emocional de un hecho para agravar artificialmente su imputación. Lo que importa es la verdad jurídica, la diferencia entre querer, aceptar o simplemente errar. Y a diferencia, señorías, y esa diferencia, señorías, será efectivamente la clave de este juicio. La prueba dará cuenta de un actuar imprudente, pero no de una voluntad orientada a causar un daño ni de una indiferencia frente al riesgo de la muerte. El contexto del cruce, su experiencia como conductor y la dinámica del accidente apuntan a una culpa inconsciente. Por lo tanto, solicitamos al tribunal que la calificación jurídica se ajuste a esta verdad, a esta verdadera actitud subjetiva del imputado, este actuar doloso y no culposo. En el derecho penal se distingue entre dolo eventual y culpa consciente o inconsciente. El dolo eventual requiere que el autor se represente el resultado lesivo y aún así actúe aceptando su posible ocurrencia. En cambio, la culpa inconsciente ocurre cuando el sujeto ni siquiera se representa el resultado, pese a que podría y debiera haberlo previsto, conforme al deber de cuidado exigido. La culpa inconsciente se produce cuando el autor no se representa el resultado típico,
aunque objetivamente, como ya lo hemos dicho, pudo y debió haberlo previsto. A diferencia del dolo eventual y la culpa consciente, no hay previsión del daño. Según autores como el profesor Klaus Roxin, hay culpa inconsciente cuando el autor por descuido o distracción no prevé un resultado típico, aunque objetivamente era previsible y evitable. Así lo establece en el tomo 1 de su libro Derecho Penal, parte general. Don Carlos Kusenmiller señala que la culpa inconsciente supone una falta de previsión sobre el resultado típico, donde el autor actúa con confianza plena que en su conducta no infringirá el bien jurídico y ni siquiera se representa su posible afectación. Así lo señala también este profesor en el Tratado de Derecho Penal en la parte general. En el presente caso, la prueba demostrará que el señor Santander, al momento de ejecutar el viraje hacia el cruce ferroviario, no se representó en ningún momento la posibilidad del resultado fatal. Elementos a considerar de esta afirmación que estoy haciendo. El señor Santander ejecutó un viraje en no más de 3 o 4 segundos. Se enfrenta a un semáforo con luz verde, aunque sin flecha de viraje. Existían 2 vehículos mal posicionados que obstruían su pista, lo que desvió su atención visual e inmediata para evitar una colisión lateral. Se encontraba con música fuerte en la cabina, impidiendo escuchar con claridad ruidos exteriores. La barrera del cruce impactó lateralmente la carrocería del bus, lo que demuestra que ya había iniciado la maniobra sin advertir visual ni auditivamente el cierre del cruce. La velocidad del bus era constante y baja, como ya se ha hecho referencia. Viraje a no más de 16 kilómetros, posicionamiento en la línea férrea a no más de 11 kilómetros, sin signos de que buscara siquiera aumentar esa velocidad al momento del cruce, lo que sería lógico e instintivo frente a un riesgo previsto, es decir, aumentar la velocidad. Estos hechos permiten sostener que el acusado no se representó la posibilidad del resultado dañoso, muerte, colisión, aunque objetivamente, insistimos, era previsible. De acuerdo con la experiencia y su calidad de conductor profesional, podría argumentarse que debió haber estado atento al entorno ferroviario. Sí, pero sin embargo, como ya hemos señalado, el semáforo en verde generó una expectativa razonable de circulación. Segundo, la obstrucción por terceros, vehículos mal estacionados, desplazó su atención hacia una amenaza inmediata, diferente, una colisión vial. Tercero, el golpe a la barrera ocurrió en un ángulo ciego de visibilidad lateral, sin señales auditivas previas perceptibles por él. Esto, señorías, configura una infracción al deber de cuidado, pero no una aceptación ni representación del riesgo. Por lo tanto, entendemos que esto se encuadra dentro de una culpa inconsciente, como lo estamos sosteniendo. Por otro lado, y de la perspectiva del biotren, este solo advierte la presencia del bus prácticamente 3 o 4 segundos antes de la colisión. Veremos que en ese sector la línea férrea es en curva y solo escuchamos el claxon del tren prácticamente el segundo antes del impacto. La evidencia audiovisual es muy relevante. Muestra que al ejecutar dicho viraje el bus circulaba a una velocidad reducida, no superior a 16 kilómetros por hora. Y se encontró con gran elemento distractor, como lo hemos señalado, 2 vehículos mal posicionados que bloqueaban parcialmente su pista. A contrario de lo que digan algunos testimonios, mi representado sigue circulando prácticamente a la misma velocidad que realiza el viraje, la que solo fue disminuyendo al incorporarse al cruce y alcanzar una velocidad de 11 kilómetros por hora. Y tratando de evitar pasar a llevar a estos vehículos que estaban mal obstruyendo su pista. Esto es relevante porque de la propia actitud de mi representado, que lo veremos a través de los videos,
Ningún peligro advirtió hasta ese momento. Cruza absolutamente confiado. Durante el viraje, su atención estaba centrada en evitar una colisión con estos automóviles. Un segundo después de completar el viraje, el bus ya se encontraba completamente sobre la línea férrea. Segundo posterior, es impactado inmediatamente por el tren. Señorías, toda esta descripción ocurre lamentablemente en tan solo 3 a 4 segundos. Esta conducta, si bien lamentable, no revela una voluntad orientada a asumir riesgos mortales ni indiferencia ante la vida de los pasajeros. Lo que se evidencia es una infracción al deber de cuidado por falta de previsión, típica de la culpa inconsciente. Solicitamos entonces al tribunal que valore la prueba desde esta perspectiva. No hubo dolo eventual, tampoco culpa consciente, sino que culpa inconsciente, que debe ser tratada dentro del marco legal del artículo 490, número 1 del Código Penal, como un cuasi delito de homicidio. Eso es todo, magistrado. Muchas gracias. Bien. Señor Santander, yo hace un momento le dije que usted tenía derecho a guardar silencio, que ese es el